Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le gusta la tecnología. Hoy día vamos a ver el ThinkPad E14 de segunda generación, lo bueno y lo no tan bueno de este maravilloso equipo. Primero quiero agradecer a los amigos de Notebook.cl por prestarnos esta maravilla que está aquí. Notebook.cl tiene 15 años de experiencia vendiendo computadores, con una atención personalizada. Los pueden contactar vía WhatsApp y en sus redes sociales que vamos a dejar en la cajita de información por acá abajo. Tienen modelos súper interesantes a precios muy convenientes y espero que podamos revisar otros también. Así que muchas gracias para ellos. Además contarles que este modelo en particular viene en dos versiones. La primera versión tiene 8 GB de RAM y además viene con un sistema operativo Windows Home. Y la segunda viene con 16 GB de RAM con un sistema operativo libre. O sea, ustedes pueden poner el sistema operativo que quieran. Ideal para todos aquellos que trabajan con Linux. Y es exactamente la que vamos a revisar el día de hoy. Tiene un procesador AMD Ryzen, así es, nos estamos alejando de Intel. AMD viene con fuerza, especialmente este año. El año pasado fue con los modelos 4000, este año los modelos 5000 prometen mucho también. Es un Ryzen 3 4300U con una velocidad máxima de 3.7 MHz. Tiene 8 GB de RAM que vienen soldados, además con un slot para poner otros 8 GB de RAM, un disco duro de 256 GB, M.2 PCIe NVMe, pantalla de 14 pulgadas, Full HD, NT, antirreflejo. Además cuenta con Bluetooth 5.1. Lo pueden encontrar por la suma de 549.990 pesos para aquellos que vienen en Chile. Y no lo van a encontrar a mejor precio ni siquiera en la tienda oficial de Lenovo. Bueno, estas computadoras por lo general tienen un look bastante profesional y serio. Visualmente es bastante minimalista. En una esquina podemos ver el clásico logo ThinkPad con este puntito rojo que se ilumina. Y en la otra esquina tenemos la marca de Lenovo. Son súper bien construidos, se sienten muy bien. Está construido completamente en aluminio, en negro mate, con acentos rojos, lo cual le da un tipo Darth Vader. Y le entrega, a mi parecer, una elegancia típica y única en estos equipos. Se siente muy bien al tacto, a pesar de, como es costumbre en estas terminaciones, las manchas de huellas digitales no se hacen esperar. Pero nada que no se pueda solucionar pasándole un pañito. Como saben, estas computadoras son especialistas en seguridad y este no se queda atrás. Tiene pruebas militares que le hacen trabajar en temperaturas extremas, humedades extremas, lo cual la hace perfecto para el trabajo en terreno. Este equipo tiene un peso de 1,870 kg y solo el equipo pesa 1.571 gramos, lo cual es bastante ligero para poder transportarlo y no sobrecargarse con peso. El cargador tiene una conexión USB-C, lo cual gusta mucho para poder unificar de una vez por todas los conectores. Y hablando de conexiones, este ThinkPad cuenta con una conexión USB-C que además se ocupa para poder cargar el equipo, una conexión USB-A 3.1 que está siempre prendido, HDMI 4.1, un combo jack 3.5 por este lado, una conexión USB 3.1 y un RJ45 que es la famosa conexión de cable de red. Además de un hoyito para el Kensington Lock, si es que así lo tienen. Y por abajo podemos ver las ventilaciones, los dos parlantes y las patitas para que no se muevan. Y sus medidas principales son 32.2 de largo por 22 de ancho, con una profundidad de 2.5 milímetros. Cuando abrimos el laptop, que casi se puede abrir con una mano, y además se puede abrir completamente en 180 grados para las personas que les gusta, le sacan provecho a esta funcionalidad. Cuenta con un teclado que no es iluminado, pero muy cómodo, especialmente para personas que son ñurdas para tipear como yo, ya que su forma clásica en U da mucha comodidad y mucha seguridad y disminuye la cantidad de errores que uno puede tener cuando tipea. Bueno, pero no todo es perfecto. La tecla de control por algún motivo no está en la posición donde la tienen la mayoría de los teclados. Está cambiada con la de función. Es una constante de los ThinkPad y me gustaría saber por qué es así. Pero uno se acostumbra rápidamente cuando empieza a tipear y a trabajar de forma constante. Tiene además una fila de funciones que está un poquito más comprimida, pero funcionalidades que son muy útiles. Las clásicas, Escape para subir y bajar el volumen, apagar y prender el micrófono, ver el tema de la luminosidad o el brillo de la pantalla, para poder proyectar o duplicar pantallas, desconectar el Wi-Fi y ponerlo en modo avión, las notificaciones
Y estos dos botones que están acá, que son para llamadas que están relacionadas con Teams, para hacer llamadas de forma más rápida. Y la estrellita, que supone que se puede configurar para lo que ustedes quieran hacer. Teclas de inicio, fin, además imprimir una pantalla de forma rápida. Tiene todas las funciones necesarias para poder hacer cosas para las funcionalidades clásicas de forma muy rápida. No cuenta con ningún tipo de desbloqueo biométrico, así que no cuenta con huella digital o con Windows Hello en la cámara, pero sí tiene una funcionalidad de seguridad que ahora ya viene por defecto en la mayoría de los computadores, que es el ThinkShutter en este caso, que cubre la cámara y además tiene un puntito rojo para que ustedes sepan que la cámara no está funcionando. La cámara es como una cámara clásica de computador, es una cámara HD, lo cual es suficiente para poder tener reuniones, videoconferencias, pero no esperen mucho de ella o la calidad. Y ojalá estén en un lugar iluminado para que los vean bien. Bueno, y el micrófono también, aísla suficientemente el sonido. Si uno está en la llamada al frente del computador, te van a escuchar bien. Y los parlantes, bueno, tiene dos parlantes en este caso que apuntan hacia abajo y que tampoco esperemos mucho de ellos porque no es el fuerte de este equipo. El fuerte de este equipo es la productividad y poder llevarlo a terreno. Tenemos que hablar de algo que es clásico y que identifica los ThinkPad por sobre los otros. Es el TrackPoint y el TrackPad, que funcionan bastante bien, tienen buen tamaño, tienen buena ubicación. Además es de vidrio en este caso. Tiene los botones que ayudan a manejar de mejor forma el TrackPoint. Me obligué a ocuparlo un par de veces, pero no soy hábil, así que cuéntenme en los comentarios si alguien lo ocupa y para qué lo ocupan de mejor forma. Pero además de eso, son bastante precisos y fáciles de ocupar, así que sin sorpresas por ahí. Ahora, si hablamos de la pantalla, es una pantalla Full HD de 14 pulgadas. El brillo es suficiente para poder trabajar en interior. Lo bueno es que es antirreflejo, pero por ser de tecnología NT, los ángulos de visión no son muy buenos. Y si hablamos de la calidad de color y la calibración, también deja mucho de desear. Pero nada que no se pueda arreglar, como en la mayoría de los casos, para personas como yo, que trabajamos con uno o más monitores a los cuales los podemos conectar y que estén mejor calibrados para hacer trabajo de diseño o trabajo creativo. Y eso es bastante conveniente porque además con la conexión HDMI y USB-C se puede tener más de un monitor a la vez, sobre todo cuando uno está trabajando en las oficinas. Ahora, de rendimiento no hay nada que decir. El rendimiento es fantástico. Con los procesadores AMD que hoy día están saliendo, todo lo que le he tirado ha funcionado. Ningún problema con el trabajo de documentos, más de un documento a la vez, plantillas, hojas de cálculo, incluso he podido generar algunos diseños 3D sin ningún tipo de problemas, pero sean cuidadosos con la complejidad de los diseños 3D. Mientras más complejos son, más se va a esforzar el computador. Y esto no solamente para este, sino que para todos. Pero con la magnitud de proyectos que trabajo yo, no tuve ningún problema para poder trabajar. Además, también me di el gusto de poder editar parte de este video en el computador, que mis videos son Full HD y no tuvo ningún problema para poder seguir trabajando con eso. Pero el tema es cuando vamos a editar color, les recomiendo que lo conecten a un monitor que tenga una buena calibración para que sepan exactamente los colores que están mirando. Bueno, y a la hora de abrirlos es bastante simple. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillitos que son muy fáciles de sacar. Además no se les van a perder porque viene completamente afirmado la tapa. Y una vez que lo abrimos tenemos muy buenas noticias. Primero, la batería es bastante grande y me dio en mis pruebas un tiempo de 7,5 horas de producción activa con el brillo a un 100% y sin ningún tipo de ahorro extremo, lo cual es perfecto para un día de uso. Además tiene otra bahía de expansión para una tarjeta SSD. La memoria RAM viene con 8 GB de RAM soldado y además un slot para poder ampliar la memoria. Esta es la parte entretenida al final de poder hacer un review. Abrir las entrañas del computador. Si lo usan para trabajo intensivo, el computador prende sus ventiladores, pero no son molestos al oído y definitivamente el chasis no se calienta demasiado al tacto, así que pueden trabajar con confianza. Y como es sabido, los Ryzen funcionan a una temperatura un poco más alta, pero nada de qué preocuparse hasta el momento para mí. Ahora, si lo quieren para jugar, este no es el computador precisamente para eso. La verdad, yo no lo ocupé para jugar, solamente para producción, a pesar que se puede jugar en cualquier computador, sacrificando, por supuesto, la calidad de las gráficas. La verdad, las cosas que uno no podría hablar mal de un ThinkPad. Yo he tenido muy buenas experiencias anteriores y esta no ha sido diferente. Ha sido una prueba exhaustiva, lo he ocupado para mi uso diario por lo menos durante 2 semanas y se ha comportado de forma bastante eficiente y sin ninguna
sorpresa para mí. Es lo que uno espera de un computador como este. Tiene sus pros y sus contras. Hay cosas a las que uno se acostumbra y hay cosas que uno puede solucionar simplemente adaptándose a las circunstancias. Quiero agradecer nuevamente a los amigos de Notebook.cl que me prestaron este computador. Pero dicho eso, esto no es una revisión pagada. Este equipo viene en préstamo. Ahora me toca devolverlo. Nadie ha revisado ni ha editado este video antes de ser publicado y todo el mundo lo va a ver al mismo tiempo. Y eso es todo, pues. Si tienen preguntas, por favor, háganmela en la cajita de información. Si les gustó el video, dale like. Si les gustó mucho, suscríbete. Si va a salir, por favor, usen mascarillas. Hidrátese y nos vemos en el próximo video.